Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por estar viéndome. Gracias también a los que se suscriben al canal. Gracias también a los que me ponen like. De esa manera me motivan a poder seguir dando poniendo estos videos, ¿no? Quiero invitarles a nuestras reuniones ahí en el Teatro Palermo. Esto queda en la Plaza de Puente Alto, en la ciudad de Santiago de Chile, a pocos metros de la estación del metro, ¿no? de esta ciudad de Plaza Puente Alto, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Les invito cordialmente. Hoy quiero hablarles acerca del plan de salvación, cómo Dios salva al hombre. Hay muchas personas que tienen ideas muy equivocadas con respecto a cómo Dios puede salvar o cómo Dios quiere salvar o cómo Dios salva al hombre, ¿no? Dios lo desea salvar. Y de hecho, Él no nos ha dado un plan que a veces la gente no lo comprende. Las personas piensan que el hombre va a ser salvo porque se porta bien, porque hace cosas buenas. Por eso creen que Dios va a salvarlos. Hay muchas personas e incluso hay gente que está dentro de las iglesias y que aún a pesar de eso no han entendido que la salvación es por medio de la gracia de Dios. La palabra gracia significa favor que no se merece. Por lo tanto, somos salvos por la gracia, por la muerte de nuestro Salvador y no por las buenas obras que nosotros hagamos. Les quiero contar una historia. Es un ejemplo, ¿no? Supónganse de que yo vengo y robo un banco, robo $1.000.000. Y en esto la policía va y me agarra, me lleva delante del juez, el juez me juzga, mi asalto fue con violencia, me condena a 20 años de cárcel. Yo levanto la mano y le digo, señor juez, me da la oportunidad, y entonces el juez me la da, y yo le digo, usted no me puede enviar a la cárcel, y entonces el juez me dice, ¿y por qué no? Yo le digo que ese $1.000.000 lo ocupé casi todo en los pobres, es cierto que me dejé el 10% de ese dinero, pero lo di casi todo a los pobres, y yo toda mi vida he pasado ayudando a la gente, le digo al juez, así es que usted no me puede enviar a la cárcel. ¿Qué creen ustedes que hará el juez? Yo cuando planteo esta pregunta a la gente que usualmente les predico, cuando voy a predicar a una plaza, usualmente voy y les pongo este ejemplo. Entonces las personas prácticamente me dicen que sí, que me va a enviar igual a la cárcel. Pues es verdad, porque hay una ley. La Biblia dice que Dios es justo y Dios no puede pasar a llevar esa justicia. Es imposible. No puede Dios pasar a llevar su justicia. Si Dios es justo, entonces si el hombre ha pecado, lo tiene que enviar al infierno. Por muchas cosas buenas que haya hecho, Dios no puede evitar que el hombre vaya al infierno si el hombre ha pecado en su justicia. Entonces Dios dijo, el hombre no se puede salvar solo. Y yo lo quiero salvar porque amo mi creación, amo al hombre. Entonces Dios dijo, voy a enviar a Jesús a morir por ellos en la cruz. ¿Cómo es eso? ¿No? La Biblia, fíjense ustedes que ya lo comenzó a decir en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 15, dice el Señor Jesús lo siguiente, y les leo, ¿no? Para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Que la palabra del Señor así lo señala. Versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, está hablando de que el hijo de la mujer, la simiente, heriría a Satanás en la cabeza, ¿no? Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo, porque fíjense usted que luego ya en Génesis, en el próximo capítulo a este, es en el capítulo 4, en los versículos 3 al 7, el Señor habla de que Caín llevó una ofrenda al Señor que eran de hortalizas porque él era un hombre de campo. Y entonces llevó ahí y dice que a Dios no le gustó esa ofrenda, pero dice que luego también Abel llevó una ofrenda que era un cordero, pues era pastor de ovejas, y dice que a Dios sí esa ofrenda le agradó. ¿Pero por qué? ¿Le agradó simplemente porque Dios es caprichoso y porque le gustaban más las hortalizas más que la carne? O al revés, perdón, más la carne que las hortalizas. No, no es así.
es porque en realidad no, esto tenía un gran desenlace en el futuro, puesto que Dios ya comenzaba a revelar su plan. En el hombre que realmente tenía algo bueno dentro de sí, que buscaba, ¿no es cierto?, al Señor como creemos que lo hacía Abel, Dios puso en el corazón de Abel a lo que a Dios le agradaba. Sin embargo, en el hombre con deseos malos y perversos como era Caín, que luego hasta mató a su hermano, en ese minuto Dios no puso su deseo en el corazón, sino en el corazón, ¿verdad?, de aquel que le agradaba, que le buscaba. Por eso que Abel va y lleva esa ofrenda y a Dios le agrada esa ofrenda porque era la ofrenda que Dios quería. Pero ustedes dirán, ¿por qué era la ofrenda que Dios quería? Porque era la ofrenda tipo y figura de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia dice que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Eso es el año cero, no es una coincidencia, sino que el año cero es dado por toda la humanidad como el año cero. De hecho, se cuenta aquí de aquí hacia allá y de aquí hacia allá, ¿no? Por eso es el año, ¿verdad?, cero. Pero es porque realmente Jesucristo, nuestro Salvador, es el centro de la historia. Sin Jesús no hay vida, sin Jesús no hay salvación, sin Jesús no hay nada. Entonces, ¿de qué manera los antiguos podían ser salvos? ¿No? Los antiguos miraban hacia la cruz, hacia el futuro. Y los que vivimos en el futuro miramos hacia el pasado, hacia la cruz. Pero la cruz es el centro de la historia. Por eso es que de una forma el Señor comenzó a meter en el corazón del hombre y a enseñarle que debían matar un cordero, porque ese cordero era un sustituto de lo que Jesús vendría a hacer en la cruz años más tarde, ¿no? Por eso que cuando Abel mató ese cordero, sus pecados recayeron ahí y él fue perdonado momentáneamente a través de la sangre que cayó, porque no era una ofrenda perfecta, la ofrenda perfecta sería por Jesucristo, pero ese cordero representaba esa ofrenda y representaba de que los pecados recaían no sobre ese cordero momentáneamente. Les quiero poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo una gran deuda y el banco no me puede prestar porque yo tengo deudas, ¿no?, con el mismo banco y en sí no tengo una información buena bancaria. Entonces tengo que recurrir a un prestamista, un hombre malo, un hombre cruel, un hombre que me pide mucha usura. Y yo le pido $50,000, pero él me pide 70,000 que le devuelva y eso es un lapso de 6 meses. Yo le pido los 50,000, trato de hacer un negocio para pagar mis deudas, pagarle a él y seguramente quedarme también hasta con un poco de dinero. Pero la verdad de las cosas es que todo no me resulta, pierdo el dinero y ese hombre mafioso va a venir por mi familia, va a venir por mí, los va a torturar y seguramente va a hacer cosas horribles, de crueles y yo estoy asustado, estoy escondido, estoy muy mal. De repente viene un amigo y me dice, ¿qué te pasa? Y entonces yo le cuento, entonces él va y saca los $70,000 del banco que a él le han costado sacrificio de levantarse por las mañanas y acostarse muy tarde, trabajando, son sus únicos ahorros y le paga al prestamista. ¿Qué pasa conmigo? Me quedo libre, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo con el prestamista, él me dice que no le pague y yo estoy muy agradecido con él. La Biblia enseña que eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo por nosotros. Es decir, el Señor vino como un sustituto a morir en la cruz del Calvario. Así enseña la palabra de Dios. Entonces, por eso que cuando Abel sacrifica acá, no es porque Abel haya dado una ofrenda más excelente en sí misma, sino era la ofrenda que Dios quería, aunque era, por ende, una ofrenda más excelente. ¿Por qué? Porque era la ofrenda que Dios quería, era, ¿no?, lo que representaba su Hijo en la cruz para Dios poder perdonar a Abel por sus pecados. De manera que los antiguos antes del Señor tenían que matar un cordero esperando en Jesús, ¿verdad?, que viniera, y nosotros, que ya lo hemos visto, miramos hacia la cruz de Cristo. Pero cualquier persona que haya de ser salva en la tierra ha de ser salvo por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario.
¿no? Por lo tanto, porque la Biblia dice que las buenas obras a nosotros no nos sirven para ser salvos, no nos sirven para ir al cielo, ¿no? Pues la palabra del Señor dice que no es por nuestras buenas obras. En el libro de los Efesios, en el capítulo 2, la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, y esto dice no es de nosotros, y dice para que nadie se gloríe, sino que somos salvos, dice, por medio de Jesucristo en la cruz. Así lo enseña la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos todos de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice también en el libro de Romanos que nuestra deuda fue pagada por el Señor Jesucristo entregándose a sí mismo, ¿no? Como una dádiva, como un regalo por nosotros para salvarnos, ¿no? Por lo tanto, Jesús es el que ha muerto por nuestros pecados. Ninguno de ustedes podrá ir al cielo por sus buenas obras, ¿no? Ahora entonces alguien dirá, ¿no debo hacer buenas obras? No, sino es que cuando Jesús a nosotros nos salva de nuestros pecados, nosotros entonces vamos y somos agradecidos de Él, sirviéndole, amando a nuestro prójimo, cuidando de nuestra vida espiritual, haciendo todo lo que la palabra del Señor nos indica, ¿no? Portándonos bien, haciendo todo, pero por gratitud, como un fruto de lo que el Señor ya hizo en nosotros. Una persona no es salva por lo bien que hace o por lo bien que se porta. Somos salvos porque hemos recibido a Jesús. Y cuando Jesús ha entrado en nuestro corazón, la evidencia de la salvación es un profundo agradecimiento. La evidencia de la salvación es una profunda paz que uno ha recibido. La evidencia de la salvación es una seguridad que uno ha recibido en el alma, pues la palabra salvación, uno de sus varios significados es seguridad. Es decir, una persona que ha sido salva está segura de que Dios lo ha salvado porque su Espíritu Santo ha venido al corazón de esa persona que lo ha Dios salvado. ¿Pero por qué? Porque Jesús ha sido nuestro sustituto. Así como el hombre que pagó mi deuda, Jesús entonces va en la cruz y paga tu deuda, la que tú tienes del pecado, y dice, ahora todo tu pecado yo lo he pagado. Por lo tanto, si tú crees en mí y te haces un seguidor mío, y de verdad en tu vida se efectúan estas bendiciones como el gozo, la paz, la seguridad, el agradecimiento profundo y el amor profundo por mí, dice Jesús, entonces eso quiere decir que tú has sido salvo. Porque hay mucha gente que hoy día va a las iglesias, pero no son salvos. Van por protección, van porque no quieren perder el trabajo. Yo muchas veces en la experiencia que tengo como pastor de 31 años como pastor, y entonces he preguntado a las personas, no, hermana a veces o hermano, ¿por qué usted dejó de asistir a la iglesia? La respuesta de ellos a veces ha sido, porque Dios no me escucha, porque el Señor no me responde, porque yo no he encontrado amor en la iglesia, no, porque infinidad de preguntas, y la verdad de las cosas es que eso evidencia de que nunca han conocido al Señor de gloria. La Biblia dice en el capítulo 8 del libro de Romanos, el apóstol hablando, Pablo, dice que nada ni nadie, dice, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, ni la vida, ni la espada, dice, ni lo alto, ni lo bajo, ¿no? Ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que quiere decir es que esas personas que dejan a Jesús así tan fácilmente es porque nunca le han conocido. Esas personas que van por protección a la iglesia, pero no le agradecen, que evidentemente hacen muchas cosas que no son con respecto a la palabra de Dios, es porque no le han conocido. Una persona que le ha conocido ha recibido el amor de Dios en su vida. Y yo te digo, nada lo puede apartar del Señor Jesucristo. Absolutamente nada. Tú deberías pensar y meditar, ¿por qué me aparté si es que estás apartado? Deberías pensar y decir, ¿por qué yo en realidad voy a la iglesia por protección? ¿He realmente sido salvo? ¿Jesús realmente pagó por mí en la cruz? Claro que lo hizo, pero
¿Tú lo has recibido eso? ¿Lo estás agradeciendo? ¿Lo crees de verdad en la profundidad de tu alma? La salvación de Dios viene por medio solo de la muerte de Jesús nuestro Salvador, y eso es lo que nos hará actuar bien para la gloria de Dios. Hay tantas cosas que me gustaría seguir diciéndote con respecto a la salvación. Probablemente voy a estar haciendo otros videos con respecto a cómo de verdad, ¿no es cierto?, evidenciamos o entendemos de que somos salvos. Quiero orar por ti, Padre. Toca los corazones de las personas, permite que realmente puedan entender acerca de esta salvación. Señor, he comenzado por el libro de Génesis y probablemente voy a hablar sobre otros textos más adelante acerca de cómo somos salvos o cómo tú nos salvas por medio de la cruz. Gracias y bendice a todos los que escuchan estos videos y los ven también en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga grandemente. Suscríbanse y denme like. Y también si vives aquí en la ciudad de Santiago, recuerda, en el metro Estación Puente Alto te bajas y ahí puedes preguntar a cualquier persona. Casi al frente de la plaza está el Teatro Palermo. Concha y Toro 188. Dios les bendiga grandemente.